sin batería no va a funcionar. Hoy el Señor en el Evangelio nos presenta una parábola terrible, incluso trágica, sobre una viña, el dueño de una viña, el hijo del dueño de una viña y unos trabajadores. Como la primera lectura ya nos ha revelado, junto con el Salmo que acabamos de escuchar, y ya llevamos unos días, incluso unas semanas, escuchando este tema de la viña y de los obreros de la viña, y cómo la viña y los obreros representan a la humanidad. Nos presenta de modo concreto hoy una dinámica interesante. Un dueño de la viña que ha dedicado, el Evangelio no habla en términos de tiempo, pero el haber sembrado, el haber regado, el haber cuidado, luego construido incluso edificaciones para el mantenimiento de la viña, todo esto por manos del dueño de la viña. Hablan de un amor especial. El dueño de la viña, fíjense, que no ha comprado un terreno y luego ha contratado a unos empleados para que siembren la viña, la cuiden, etc., sino que ha sido él en persona quien ha querido darle los cariños a su viña. Y ya cuando la viña estaba en todo su apogeo, se la cede a unos trabajadores para que ellos la mantengan hasta el día en que sea tiempo de recoger los frutos. Por lo tanto, vemos que el dueño de la viña no es un dueño desinteresado, un dueño ausente, sino que todo lo contrario. Ha estado muy presente largos años en la preparación de este terreno, en la preparación y cuidado de estas plantas, de esta viña, para que la viña dé fruto y fruto en abundancia. En esta ocasión, el problema no son necesariamente los frutos de la viña, sino la actitud de los viñadores. Fíjense que en el momento de percibir lo que la viña ha dado, es decir, el fruto de la viña, imaginamos que el dueño había redactado un contrato en el cual, por medio de los frutos de la viña, pagaba a los empleados y el sobrante era ingreso, era ganancia para el dueño. Sin embargo, en ese momento, fíjense la actitud, envía el dueño unos obreros, envía unos sirvientes a que reciban, a que cobren lo que es debido. ¿Y qué hacen los dueños de la viña? Los obreros de la viña. Estos, al primero, lo maltratan. Al segundo, van más allá, lo asesinan. Y al tercero, no simplemente lo asesinan, lo torturan y lo asesinan, muere apedreado. Sin embargo, el dueño de la viña no reacciona como humanamente muchos de nosotros, yo sé que yo hubiese reaccionado así, reacciona. No va con toda la autoridad de la ley, mínimo presos de por vida, por asesinato, por apropiación ilegal de bienes, por maltrato a otras personas, etcétera, etcétera, etcétera. No, les da otra oportunidad. Y en esta ocasión envía incluso más sirvientes. Uno tras otro son torturados y asesinados. ¿De qué nos habla esta dinámica ya de inicio? Nos habla de la dinámica que tiene Dios con su pueblo. Dios, el dueño de la viña, y en este caso nosotros, no necesariamente la viña, sino los trabajadores de la viña. Nosotros, que tenemos que entregar a Dios los frutos de esta viña. ¿Y cuáles son los frutos? ¿Cuáles son los frutos de la viña? Le pregunto. Algún valiente que se atreva, que se lance. Si estuviera caminando señalaba directamente, pero hoy no estoy caminando. Los frutos de la viña, los frutos que espera el Señor, son frutos de santidad. Es decir, que nosotros seamos santos. Y sin embargo, nosotros muchas veces respondemos ante esos enviados del Señor. ¿Y quiénes son los enviados del Señor? ¿Cómo el Señor sale a nuestro encuentro a pedirnos, a reclamarnos esos frutos de santidad? Sale el Señor por medio de su palabra, que es viva y eficaz,
que nos da los instrumentos para alcanzar la santidad, pero a la misma vez nos reclama. Sale el Señor a nuestro encuentro por medio de la oración personal. Sale el Señor a nuestro encuentro incluso por medio de amistades, familiares, personas cercanas, también a ayudarnos a despertar nuestra conciencia, a devolver al Señor a los caminos del Señor, a dar los frutos que el Señor está reclamando. Sale el Señor a nuestro encuentro por medio de los sacramentos, evidentemente, y de modo especial por medio del sacramento de la confesión, donde el Señor nos permite recomenzar una vez más, nos ayuda a crecer, no solo nos lo permite, sino que nos da la herramienta para poder alcanzar esa santidad, de modo especialísimo a través del sacramento de la Eucaristía, que es la participación en la misma vida de Dios, donde recibimos cuerpo, sangre, alma y divinidad del amado Hijo de Dios, Jesucristo nuestro Señor. Y sin embargo, ¿cuál es nuestra actitud? Hemos recibido todo esto en bandeja de plata y nosotros tomamos la bandeja de plata y la tiramos al suelo. Nuestra actitud es asesinar a aquello enviado del Señor. ¿Cómo hacemos esto? Pues tomamos la palabra de Dios y la ignoramos. Mantenemos nuestro estilo de vida, que es más cómodo. Esto era lo que estaban esperando y buscando los viñadores. Ellos no querían darle al dueño de la viña lo que era en justicia propio del dueño de la viña. Querían trabajar poco y ganar mucho, comer, beber y pasarlo bien. Y muchas veces, tal vez nosotros no pensamos esto tan fríamente como los empleados de la viña, los viñadores. Sin embargo, lo vivimos en nuestra vida. ¿Por qué? Porque reducimos nuestra propia fe, reducimos nuestra relación con Dios a una relación de cumplimiento, una relación de ponchar. Voy domingo tras domingo y poncho. Y luego tenemos la audacia de atrevernos a reclamarle al Señor. Señor, ¿pero por qué? Señor, ¿por qué no soy más santo? Señor, ¿por qué no tengo estas cosas? Señor, ¿pero por qué tú no respondes a mis clamores? Señor, ¿pero por qué yo no te escucho? Pero ¿cuándo fue la última vez que intentamos realmente hacer oración? Si nosotros intentamos hacer oración, de por sí la oración es difícil. Muchas veces nosotros, si lo dejamos esporádicamente, nunca entraremos en la dinámica de ese diálogo que necesita de nuestra constancia. Esperamos que el Señor nos trate con lo que nosotros creemos es justicia, sin olvidar que si el Señor nos fuera a tratar con justicia, ay de nosotros pecadores, que no nos daría el universo entero para pagar al Señor lo que es debido. Pero incluso nosotros, aún pensando que el Señor no nos trata con justicia, no nos damos cuenta de que somos nosotros los que no tratamos con justicia a nuestros hermanos. Entonces caemos en el bochinche, entonces caemos en el juzgar a nuestro prójimo. Mira fulanito, mira menganito, mira el estilo de vida que lleva, mira cómo se viste, mira cómo camina, mira esto, mira lo otro. Y no nos damos cuenta que peor que las dificultades, pecados, caídas de mi hermano, es precisamente el que yo viva mi vida afanado por aplastar a mi hermano, sin darle la oportunidad a mi hermano que se pueda levantar. No somos mejores que los viñadores, somos también asesinos de nuestro hermano, por medio de nuestras palabras, por medio de nuestras acciones que dividen, que siembran la molestia y el coraje en medio de la comunidad de la iglesia, actitudes que pretenden no ajustar nuestra vida a la palabra de Dios como debería de ser, y es lo que reclama el Señor, sino intentamos nosotros, lo que es peor y es trágico, igual de trágico que la historia que nos presenta el Señor en esta parábola. Intentamos ajustar la palabra de Dios a nuestra propia vida. Tratar no de vivir las exigencias del Evangelio, sino que el Evangelio viva las exigencias de mi vida. Y esto es terrible, porque este camino solo conduce a la perdición. Esto es precisamente lo que el Señor nos está tratando de decir. Y es apremiante el mensaje de Jesucristo. Esta parábola ya se sitúa en un contexto escatológico, es decir, en el contexto del final de los tiempos. Ya la iglesia se va acercando al final del tiempo litúrgico. Ya dentro de pocas semanas
estaremos culminando este año litúrgico para dar comienzo a un nuevo año litúrgico. Y nos trae a la memoria a la Iglesia esta situación apremiante. Es que no tenemos para mañana, ¿no? El mañana no ha llegado. El tiempo de la misericordia, pero eso significa que el tiempo de la conversión es ahora, no es mañana ni pasado. Hoy el Evangelio está reclamando, y fíjense cómo termina el Evangelio de un modo, a mi juicio, maravilloso y hermoso, a la misma vez terrible y drástico. Porque el Señor termina con estas palabras: a ustedes, y eso nos incluye a nosotros, no es simplemente a los que estaban escuchando en aquella época, a los fariseos de aquella época, sino también a nosotros. A ustedes, me incluyo, a ustedes se les quitará el reino de los cielos y se le dará a un pueblo que produzca los frutos a sus tiempos. Es decir, se les quitará el reino de los cielos a aquellos que ya se creen salvados sin haber hecho la tarea de vivir las exigencias del Evangelio, y se le dará a aquellas personas que presentan a Dios un corazón contrito, humillado, convertido, un corazón que vive la santidad. Eso es lo que el Señor nos está diciendo y nos está alertando. Está en nuestras manos el poder presentar a Dios lo que verdaderamente en justicia le debemos a Dios. Es decir, nuestro corazón en bandeja de plata, nuestro aquí estoy, Señor, para hacer tu voluntad, nuestra conversión, que implica y exige unas actitudes en concreto, exige insertarnos en nuestra propia comunidad cristiana, incluye el poder vivir de modo heroico las virtudes cristianas y humanas, exige el vivir la entrega con generosidad, exige saber entregar a Dios nuestro servicio, entregar a Dios nuestros trabajos, nuestras tareas, nuestro cotidiano. Exige el poder reconocer en nuestros hermanos precisamente esto, hermanos nuestros, que merecen ser tratados con todo el respeto y con todo el cariño del que nosotros seamos capaces. Exige el que nosotros conformemos nuestra existencia a la palabra de Dios. Es por esto que acudimos a nuestra madre, pero acudimos con insistencia, una insistencia filial, y le pedimos a ella que desde el cielo interceda por nosotros, ayudándonos a entregar a Dios los frutos que son debidos, ayudándonos a poder convertir nuestro corazón, que nos ayude ella a poder vivir en plenitud las exigencias del Evangelio, pero a la misma vez la alegría que viene con esto. Muchas veces nos enfocamos tal vez en lo negativo, en el esfuerzo que hay que lograr para alcanzar la santidad, pero nos olvidamos que la santidad lleva consigo una alegría extraordinaria, alegría que comenzamos ya a vivir aquí en esta tierra, como nos recordará San José María cuando nos dice: el cielo está reservado para aquellos que saben ser felices aquí en la tierra. Pues que nuestra Madre nos enseña a ser felices aquí en la tierra para poder merecer y arrancar de manos del dueño de la viña el cielo prometido. Que así sea.